nombre es Pablo Reyes, soy psicólogo con maestría en neurociencias y ahora también hago un doctorado en neurociencia. En fin, no importa lo que haga. Lo importante es que estemos aquí a las 8 de la mañana, sábado. Vamos a ir con dos pequeñas frases que me gustan mucho. Sí, una de John Lennon y otra de Pablo Neruda. La de John Lennon me gusta más. Sí. Algunos están dispuestos a hacer cualquier cosa menos a vivir aquí y ahora. Sí. Eso tiende a pasar frecuentemente. ¿Quieres hacer tal cosa? Sí. ¿Ya? No. ¿Quieres cuidar a un paciente? Sí. ¿Ya? No. ¿Sí? Vivir aquí y ahora es una de las cosas más simples pero más complejas, ¿sí? Pero vivir aquí y ahora no es una cosa seria, ¿sí? ¿Sí? La vida no puede ser tan seria, ¿sí? Y por eso una frasecita de Pablo Neruda: en mi casa he reunido juguetes pequeños y grandes, sin los cuales no podría vivir. El niño que no juega no es un niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre el niño que vivía en él y que le era mucho falta. ¿Sí? En ocasiones, la vida no tiene que ser tan seria. ¿Sí? Cuando nos ponemos serios, ¿sí? Entonces se vuelve serio. ¿Sí? Y empezamos a hacer caras así, ¿no? Entonces no hay que olvidar un poco que, de hecho, si ustedes le preguntan a un hijito de 95 años cómo se siente, se sigue sintiendo de 20. ¿Sí? Y no sé si les ha pasado en sus vidas, pero a medida que pasan los años y se van viendo en el espejo, dicen, ¿ese soy yo? No parece, ¿no? Tengan eso en cuenta en la vida y en el cuidado de los familiares. Eso solamente como frasecitas para reflexionar. Ahora, ¿por qué generalmente están acá? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que nos llevó primero a estar acá? Bueno, porque en principio tuvieron la valoración de un familiar por un especialista, ¿sí? Y ese especialista les dio un diagnóstico, ¿sí? Y muchas veces se quedó ahí, ¿sí? Es el típico de, tú tienes tal cosa, ¿sí? Y a veces, ¿sí? Hay algo que se llama psicoeducación, ¿sí? ¿Qué es psicoeducar? Educar es qué y en qué consiste la enfermedad, ¿sí? Muchas veces pasa que cuando uno va a un médico y le dice, mira, tengo fiebre, estoy temblando, me da frío, te dice, lo que tú tienes es gripa, ¿sí? Y se acaba, dice, y toma esto, y ya, ahí termina todo, ¿verdad? Psicoeducarse es lo que estamos haciendo acá ahora, ¿sí? Y es de hecho lo que generalmente ocurre después de lo que le dicen a uno, ¿sí? Aunque generalmente, como pasa en la gripa, uno no averigua qué es la gripa, ¿sí? Nadie se pone a pensar en eso. ¿En qué consiste? ¿Y qué es? ¿Sí? Lo más importante, ¿cómo evoluciona? ¿Sí? Afortunadamente tenemos una cultura que nos enseña qué es la gripa, ¿sí? Entonces vienen preguntas como ¿cómo se trata? ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando me dan un diagnóstico a una familia mía, a un familiar mío de demencia? ¿Qué hago? ¿Sí? Lo más importante, ¿qué expectativas tengo? ¿Sí? ¿Yo qué espero? ¿Sí? Cuando a ti te dan una noticia, tú empiezas a pensar algunas cosas, ¿sí? ¿Será que entonces, ¿sí? Los ¿será que? Son muy interesantes, ¿sí? Todo el tiempo nos pasa. ¿Será que es tal cosa? ¿Será porque en la familia había tal cosa? ¿Será que esto va a generar en tal cosa? Todo es un ¿será que? O de pronto veo que yo... Sí, o sea, todos son expectativas. Y algunas buenas y otras no tan buenas, ¿sí? También decía un chico de yoga al que yo voy, es, las expectativas reducen la felicidad, ¿no? Cuando tienes muchas expectativas, ¿sí? Supongamos, tienes tantas expectativas, llegas a una fiesta sorpresa y son tantas que no te gustan. Lo mismo pasa con las enfermedades. Son tantas expectativas, ¿sí?
mañana va a estar bien, tal vez no. ¿Sí? Eso pasa con las expectativas. ¿Sí? Por eso hay que vivir aquí y ahora. Las expectativas, ¿dónde están? No están ahí. Bueno, hay cosas, por ejemplo, que dentro de todas las cosas que uno ocurre, que se pregunta es, ¿el paciente debe saber su enfermedad? ¿Sí? Depende. ¿Sí? Cada ser humano es una cosa muy particular. ¿Sí? Y a veces es difícil, si uno no explora el caso particular, tener una respuesta general. ¿Sí? Es muy difícil, o sea, pero a veces uno se debe preguntar, ¿quién es el cuidador? Es una pregunta más importante. ¿Sí? ¿Quién es el cuidador? El cuidador no es un solo ser. ¿Sí? El cuidador son varios. ¿Sí? O sea, desde el taxista que perfectamente llega y ve que el paciente está perdido, don Pepito Pérez, yo lo noto perdido. No, yo no estoy perdido, solamente desorientado. Bueno, ok, Pepito Pérez, creo que usted está perdido, ¿me puede dar el teléfono para llamar a un familiar? Ese es un cuidador. ¿Sí? Ser cuidador no es, digamos que una profesión, uno no tiene un título de cuidador, ¿sí? Digamos que no a la universidad a ser cuidador. ¿Sí? Todos somos cuidadores de todos. ¿Sí? Y pues obviamente en la medida en que también la sociedad comprenda que todos debemos cuidarnos, las cosas mejoran. ¿Sí? Obviamente en estos casos de las familias, pues digamos que sí hay unas personas que son más responsables que otros. Responsable significa responder, ¿sí? Capaz de dar una respuesta. Eso, de ahí viene el significado de responsabilidad. Y bueno, digamos que la idea un poco de todo esto es que al menos aprendamos cómo enfrentar estas nuevas situaciones, ¿sí? Todo esto que se viene encima, ¿sí? Entonces, hay una cosa que tiende a suceder, es que cuando les entregan los informes, ¿sí? A veces los informes están escritos en un lenguaje apenas entendible para los seres humanos. Entonces, es como cuando uno va al laboratorio y uno encuentra una serie de parámetros y uno lo único que sabe es, ¿tiene asterisco o no? ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista de los que cuidamos, ¿sí? A veces, digamos que estos son como algunos ejemplos de qué significan algunas palabrejas, porque psicoeducarse es a veces entender lo que el otro, desde su punto de vista médico especialista, puso en un informe. ¿Sí? Entonces, a veces entender un poquito nos va a ayudar a comprender qué es lo que el otro estaba diciendo. ¿Sí? Estos son algunos ejemplos de, por ejemplo, cuando en los informes aparece praxis. ¿Sí? Eso significa que hace referencia a la parte del cuerpo del paciente. ¿Sí? Por ejemplo, si puede usar los cubiertos, si puede vestirse solo, si puede abotonarse. ¿Sí? ¿Han visto que de pronto tienen errores y se abotonan? Bueno, a mí también me pasa. Si yo utilizo, por ejemplo, mal el cepillo de dientes, ¿sí? Todo ese tipo de cosas hace referencia a la praxis. Algo, por ejemplo, conceptos como atención sostenida, ¿sí? Y uno dice, eso lo entiendo, pero en la vida real, ¿qué significa? ¿Sí? La vida real significa que yo puedo, por ejemplo, mantener una conversación e interactuar en la misma, que yo puedo seguir una película, no necesariamente recordar la película, sino estar atento ahí, ¿sí? Hay una que, pues, obviamente que por parte de, digamos que de todo esto de la demencia frontotemporal, a veces ponen alteraciones en la memoria semántica, ¿sí? Entonces uno dice, ¿qué es esa vaina? Entonces, alteraciones en la memoria semántica significa que uno ha comenzado a perder los conocimientos, ¿sí? Todo eso que se aprendió en el colegio, ¿sí? Se comienza a perder, ¿sí? Bueno, y todo eso también que se aprende en la vida, uno dice, oh, ya tengo una alteración severa, no me acuerdo de nada, solo de mi profe y del baile de San Juanero. Entonces, la idea que sucede es que
cuando uno tiene un paciente con una alteración semántica, ¿sí? Se le borran los conceptos, no sabe qué son las cosas, ¿sí? Ese conocimiento de qué son las cosas se pierde. Cosas tan simples como por ejemplo baño, ¿sí? Como por ejemplo carro, ¿sí? No sabe qué significan. Es como cuando uno tiene un diccionario en la cabeza, ¿sí? Entonces llega el enano malo y le borra las descripciones, ¿sí? Y uno se queda con las palabras, ¿sí? Pero las palabras no significan nada, ¿sí? Porque las descripciones se borraron, ¿sí? Eso significa cuando ponen a veces en los informes alteraciones semánticas, ¿sí? Se borraron, digamos que esos conceptos. Hay otro que le pasa a uno mucho, que es las alteraciones de la memoria episódica, ¿sí? Hace referencia a los hechos. El más básico para que comprendan es: ¿dónde está el carro en el parqueadero? ¿Sí? ¿Dónde lo dejé? ¿Sí? Es decir, has olvidado, ¿sí? Un hecho, un evento, ¿sí? Una situación específica. Eso pasa a veces con los pacientes, ¿sí? De hecho, digamos que es el síntoma predilecto en los pacientes pero con Alzheimer, ¿sí? Que es, ¿no te acuerdas que estuvimos en una fiesta de cumpleaños yo? ¿Ayer? No, yo ayer no hice nada, ¿sí? Eso es lo que tiende a suceder. Y lo más importante que se altera dentro de la demencia frontotemporal son las funciones ejecutivas. ¿Sí? Funciones ejecutivas son términos que inventaron los gringos, que luego tradujeron digamos que los latinos, ¿sí? No hicieron, para parecer, mucho esfuerzo, ¿sí? En inglés, executive function. Bueno, sí, funciones ejecutivas, no se mataron mucho de traducción. ¿Qué significa? Significa que yo puedo planear, ¿sí? Cada vez que yo me enfrento a un problema, ¿sí? Yo planeo, ¿sí? Es decir, el típico problema, ¿sí? De final de mes, hay que hacer mercado, ¿sí? Es un problema que requiere mucho de lo que se llaman funciones ejecutivas, que es: necesito planear, ¿sí? Es decir, que me falta, que me sobra, necesito controlar gastos. Si tengo tanto, entonces voy a poder hacer tanto, ¿sí? ¿Qué es primero? ¿Sí? ¿Qué es más prioritario? ¿Sí? En la demencia frontotemporal, estas son las cosas que se alteran, digamos que más significativamente que la memoria, ¿sí? Esta capacidad que tiene la persona para planear, para, digamos que, establecer una secuencia de prioridades, para poder, digamos que, hacer todo ese control, ¿sí? Es la que se altera, ¿sí? Y eso tiende a verse mucho cuando, por ejemplo, uno necesita resolver una situación novedosa, ¿sí? Los pacientes, cuando están al frente de una situación novedosa, se estresan, se angustian, ¿sí? Entonces a veces uno desde el otro lado dice: ¡ay, pero es fácil! Claro, es fácil porque tú tienes las herramientas que precisamente a él le faltan, ¿sí? Una es, por ejemplo, que a veces tiende a pasar, es: ¿qué haces si te pierdes en un bus o si te pierdes en Transmilenio? ¿Sí? Llega el paciente y ya no sé qué hacer, ¿sí? Pero mira el letrero. ¿Cuál letrero? ¿Sí? Cuando se te daña toda esa capacidad de planear, planificar, establecer una serie de pasos y secuencias, ¿sí? Pues obviamente lo que aparece son emociones, ¿sí? Cuando uno no sabe, si por ejemplo a mí me votaran en China, estaría absolutamente preocupado, ¿no? ¿Sí? Las emociones son un elemento absolutamente esencial, digamos que en el manejo de los pacientes con demencia y de hecho con cualquier tipo de enfermedad mental, ¿sí? Aunque a veces nos esforzamos en darles conocimientos y nos esforzamos como en, digamos que, hacerles entender el mundo, ¿sí? Se nos olvida la emoción, ¿sí? La emotividad, ¿sí? El afecto, ¿sí? Y pues digamos que siguiendo el afecto, vamos a hacer el primer acto del día a día, ¿sí? El primer acto es empatía, ¿sí? Antes de que yo pueda preguntarle al otro qué sabe, qué no sabe, ¿sí?
yo saber cómo se siente. ¿Se siente mal? ¿Se siente triste? ¿Se siente feliz? ¿Sí? Es una de las cosas que a veces a uno se le olvida preguntar, o que pregunta tanto porque ya no tiene sentido. ¿Cómo vas? Bien. Hay que retomar un poco el verdadero sentido de la pregunta: ¿cómo se siente el otro? ¿Sí? ¿Cómo está el otro en su emoción? ¿Sí? Empatía significa que yo puedo comprender y sentir las emociones del otro como si fueran mías. ¿Sí? Yo siempre pongo el ejemplo para entender la empatía. Es cuando ustedes han visto a su mamá llorar, ¿les da cosa? Se siente algo, generalmente. Eso es la empatía. Esa es la verdadera empatía. Cuando yo siento el verdadero dolor del otro, pero también cuando siento la alegría del otro. ¿Sí? Esa es la verdadera empatía. Y digamos que cualquier tipo de relación, ¿sí?, comienza desde la empatía. ¿Sí? Digamos que cuando uno tiene empatía ya tiene algo súper importante, ¿sí?, que es conexión con el otro. ¿Sí? Sin empatía, o sea, sin ese encuadre inicial, lo que van a suceder son una gran parte de cosas no muy agradables. ¿Sí? Y dentro de la empatía, algo que a veces uno debería hacer es preguntar al otro: ¿usted qué quiere hacer? ¿Sí? A veces son preguntas tontas, ¿no? No necesariamente lo que uno piensa de lo que el otro va a hacer es lo que el otro va a hacer. ¿Sí? Es un ejemplo que a veces es bastante crudo, que a veces nosotros nos fijamos tanto en lo que nosotros queremos hacer hacia el otro, ¿sí?, que nos centramos en eso. ¿Sí? Yo quiero que tú te mejores, yo quiero que estés bien, yo quiero que estés más feliz, yo quiero que estés calmado. Está bien, ¿sí? Pero pregúntale al otro qué quiere. No es más fácil. ¿Sí? Es que él dice todos los días algo diferente. Bueno, no importa. ¿Y en qué te afecta? Le gusta todos los días algo diferente. ¿Y qué? ¿Sí? Esa es una segunda frase que uno debería comprender cuando cuida a alguien, no importa si tiene una enfermedad o no. ¿Y qué? Hay unas preguntas que a veces también uno debería hacer, ¿sí?, antes de ponerse a hacer cosas. ¿Sí? Antes de decir como: mira, yo sé lo que te va a gustar. Espérate. ¿Sí? A veces lo que uno debería hacer es: ¿qué has dejado de hacer y qué te gustaría volver a hacer? ¿Sí? Hay cosas posibles y hay otras cosas no posibles. ¿Sí? Yo quisiera ser astronauta, pues quiérelo mucho. Pero sí es importante ese tipo de preguntas. ¿Sí? Repito, ¿qué has dejado de hacer y qué te gustaría volver a hacer? ¿Sí? Y en ese punto, ¿sí?, cuando a uno le dan una respuesta, uno debe preguntarse hasta qué punto él puede tomar ciertas decisiones de manera independiente, ¿no? ¿Sí? Pero eso es algo muy fino, ¿sí? Y digamos que muy... Vamos a verlo en el transcurso de la charla. ¿Cómo saber hasta qué punto es independiente? Y algo muy importante, ¿sí?, cuando uno trata de empatizar con otro, de comprender a otro, no olvidar que es un adulto. ¿Sí? A veces hay chicas, hay auxiliares de enfermería, enfermeras, o a veces dentro de las mismas instituciones, que a los adultos les tratan como niños. ¿Sí? Pues no sé, cuando yo sea grande, quiero que me traten como grande. ¿Sí? Digamos que, es más, un profesor mío, que de hecho con el que
veíamos niños, decía, trata a los niños como niños, pero no los infantilices. No, ¿por qué? ¿Sí? No menosprecies que el otro ya ha vivido 60 años, ¿sí? Que sabe tanto como tú, ¿sí? Entonces, ten en cuenta eso cuando haces siempre las interacciones, ¿sí? Algo que uno aprende en la vida es paciencia. Como bien decía Mafalda, no me acuerdo quién decía, paciencia. Dios, dame paciencia, pero dámela ya. A veces en la vida, si uno quiere aprender algo, te dan la oportunidad para aprenderlo. ¿Quieres aprender paciencia? Te dan una oportunidad para aprenderla. No te dan paciencia, te dan la oportunidad para aprenderla. Entonces, cuando hay paciencia, las cosas también mejoran, ¿sí? Y una de las cosas que también habla sobre la emoción y que habla también de la empatía y comprensión. Cuando yo puedo tener empatía, cuando comprendo al otro, puedo responder por el otro, ¿sí? Responder por el otro significa que yo estoy en capacidad de darle una respuesta a ese otro, ¿sí? Darle una respuesta a ese otro, ser responsable por el otro, significa que ese otro en cierta medida te pertenece, ¿no? Es bastante lindo cuando uno lo ve así. Pero si uno lo ve así, lo que hace es reaccionar, ¿sí? Reaccionar es, hay una situación, reacciono como se me da la gana, independiente de lo que el otro piense. ¿Qué tiende a pasar? ¿Sí? Igualmente en la vida van a pasar varias cosas, ¿sí? Uno no es un ángel, pero la idea es que cada vez reaccionemos menos y cada vez respondamos más, ¿sí? Es decir, cada vez lo que hagamos, lo pensemos, ¿sí? ¿Por qué lo hago yo? ¿Para qué lo hago? ¿Sí? Y reaccionar obviamente es algo natural, ¿sí? Está que da vueltas desde hace 3 horas para arriba y para abajo. Ok, a lo cual te puedo decir, ¿y qué? ¿Es que hace ruido? Ok, ponte tapones, no sé. Hay formas muy simples de poder cambiar las situaciones sin tener que llegar a reaccionar frente a las mismas, ¿sí? Como la idea. Entonces, las expectativas generan emociones, ¿sí? Cuando uno tiene expectativas, además se alegra de las expectativas, ¿sí? El día que yo me case voy a hacer esto y voy a ir a tal sitio, ¿sí? El día que él se ponga bien, vamos a irnos de vacaciones, ¿sí? Son expectativas. Las expectativas están muy enlazadas a las emociones. Pero hay que tener mucho cuidado de las expectativas, ¿sí? Porque entonces comienzas a sentir cosas buenas y te comienzas a sentir muy bien por cosas que no han pasado, solamente en tu cabeza. Otra vez, aquí y ahora. No hay nada tan valioso además como el aquí y el ahora, ¿sí? Eso es, ¿qué son las expectativas? Las expectativas son imaginarios que uno tiene, futuros que uno ha pensado, ¿sí? Dependen obviamente de la situación en la que uno está, pero dependen también del inconformismo de la situación, ¿sí? Y ahí a veces pongo esa frase, ¿de quiénes dependen? ¿Sí? Dependen de uno al final. Uno es el que controla sus expectativas, ¿sí? Entonces, a veces es importante disminuir un poco las expectativas que uno tiene, ¿sí? Vivir aquí y ahora, ¿sí? Estar aquí y ahora, ser feliz aquí y ahora. Me acuerdo que había una frasecita que decía, una frasecita, una historia, ¿cuándo vas a ser feliz? No, cuando mi hijo se case. Ok, se casa. ¿Cuándo vas a ser feliz? No, todavía no soy feliz. Cuando él vaya a la universidad. ¿Cuándo vas a ser feliz? Cuando tenga hijos. ¿Cuándo vas a ser feliz? Cuando tenga nietos. En fin. ¿Sí?
Eso pasa con las expectativas. ¿Cómo vas a ser feliz? No, mira, él va a ir al neurólogo, estamos probando unos nuevos medicamentos y es que en ese momento ya voy a ser feliz. ¿En serio? Entonces, ¿de quiénes depende? Podemos manejar eso, ¿sí? Solamente que hay que darse cuenta de cuando uno está pensando eso, ¿sí? Entonces, las expectativas deben ser acordes a lo que está pasando en la realidad, ¿sí? No les voy a decir, no se queden sin, o sea, que se quiten las expectativas, porque es imposible quitarse las expectativas, ¿sí? Pero hacerlas más acordes a la vida, ¿sí? Eso dará más felicidad, ¿sí? Cuando uno le violan las expectativas, porque además se las violan, ¿sí? El mundo tiende a violar las expectativas, ¿sí? Generalmente lo que aparece es furia, pánico, dolor y desesperanza, ¿sí? Generalmente es como si a ti te dijeran, mira, mañana que vamos a hacer una fiesta bombísima, ¿sí? Vas a estar absolutamente encantado de la vida, te vamos a traer los mariachis, mejor dicho, la cuadra entera va a celebrar contigo, ¿sí? Y llega mañana y te dicen, no, ¿sabes qué? Se pasó, ya no va a ser el próximo año, ¿sí? Hay furia, ¿sí? Entra el pánico, ¿pero por qué no? ¿Sí? Hay dolor y desesperanza, ya no te vuelvo a ver. Ya no quiero que me hables. Entonces, eso son las expectativas, ¿sí? Las expectativas en el cuidado, ¿sí? También deben ser muy manejadas. Yo sé que si voy a estar con él todos los días y solo por ese hecho va a estar mejor, puede que no, ¿sí? Pero puedes cambiar y empezar a vivir aquí y ahora, ¿sí? Tal como viene aquí ahora, tal como es, ¿sí? Es como si uno quisiera cambiar una nube de forma, de tamaño y de color. Que se vuelva azul, que se vuelva azul. ¿Por qué no la miras y te das cuenta de lo bello que es? Punto. Cuando uno tiene, obviamente, ya hemos pasado las expectativas y me dice, Dios mío, esto es lo que me tocó vivir. Entonces, generalmente hay una serie de cosas que uno hace y es buscar conocimiento, ¿sí? Se emocionó, la pasó mal, la pasó bien, fue. De cualquier manera, empiezo a buscar conocimiento. Ustedes están aquí precisamente en parte por eso, ¿sí? Algunos buscan en internet, ¿sí? Les encanta internet, a todos nos encanta, a mí me encanta internet, al celador le encanta internet, a la chica de los tintos le encanta internet, a todos nos encanta internet. Y no debo decir que internet es malo, internet es muy bueno, ¿sí? Pero como buenas cosas, ¿sí? También hay que saberlas moderar, ¿sí? Yo les recomiendo que cuando visiten páginas de internet, ¿sí? Lo primero que deben entender así como muy o tenerlo en la cabeza es que lo que cuentan en internet no necesariamente es de su familiar. Imagínense esto, ponen en internet las historias de amor, ¿sí? Y entonces empiezan a buscar en internet si su historia de amor se parece a la que pusieron en internet, ¿sí? Y empiezan a aparecer en internet, todo el amor se acaba. Ustedes, no, ¿sí? Es lo que pasa en internet, ¿sí? Lo que se habla en internet no habla de sus familiares, ¿sí? Habla de los pacientes que han estado en estudios, que comparten cosas con sus familiares, obvio, ¿sí? Pero hay cosas que no comparten, ¿sí? Entonces es muy importante tener eso en mente cuando uno ojea una página de internet, porque entonces uno va bajando con el mouse y entonces los ojos se van agrandando, ¿sí? No, ¿y le va a pasar eso? No, ¿sí?
¿sí? Entonces, vas por conocimiento y terminas asustado. ¿Sí? Entonces, por eso hay que siempre preguntarle al médico especialista que leyó el informe, que entendió, ¿qué puedo esperar? ¿Sí? Eso es a veces más útil. Es que yo leí, a mí me encanta porque como si, es que mira, yo leí en internet que antes de decirme cómo ha estado en la semana, la primera frase es, yo leí en internet que, y bueno, ok, pero si se tratara de la historia de, si se tratara de una historia de amor y tú la estás comparando con la tuya, ¿sí? No la compararías tan fácil, empezarías diciendo, no, eso no me pasa, eso tampoco me pasa a mí. Si ves, internet no sirve, ¿sí? Pero cuando uno está en lo contrario, ¿sí? Va a pasar eso, va a pasar eso, ¿sí? Y empieza a formarse expectativas de eso. Ok. Entonces, a tener mucho ojo con eso de buscar en internet, cuando tengan cosas, van al médico con la historia, siempre la historia, preguntan. Obviamente hay una gran cantidad de conocimiento, hay conocimiento sobre dónde ponerlo, qué hacer con él después, pero aquí el doctor lo explica de eso. Esas son cosas que uno debe también, digamos, que empezar a tomar decisiones. ¿Sí? Hay que tomar en la vida decisiones. Si uno no toma decisiones, no es muy feliz. Me acuerdo que por ahí alguien decía, ¿por qué eres feliz? Bueno, ¿por qué tomo decisiones? ¿Sí? Hay un gran conjunto de decisiones que hay que tomar, ¿sí? Hay que tomarlas, no hay que dilatarlas. ¿Sí? Mañana. Generalmente el objetivo cuando uno toma una decisión, sea cual sea, ¿sí? Es obviamente, yo utilizo la palabra felicidad porque la gente no la usa mucho, ¿sí? Pero el objetivo en la vida es ser feliz. Entonces, obviamente, ¿cómo uno puede ser feliz? O bueno, a veces siendo independiente, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando uno toma decisiones, cualquiera que sea, debe estar pensando, eso que yo estoy haciendo le está dando más independencia a él, ¿sí? Obviamente, pues digamos que uno toma decisiones como, bueno, le va a llevar una terapista ocupacional para que vaya a los lunes y los martes, los viernes entre 7 y 8 de la mañana. No, yo voy a tomar la decisión de que va a ir a, no sé, va a venir aquí a Intelectus a hacer hospital día. No, yo voy a tomar la decisión de que lo voy a hospitalizar. Yo voy a tomar la decisión, sí. Hay que tomar decisiones en la vida, ¿sí? Pero hay otras más interesantes, como voy a tomar la decisión de hacer algo por él ciertos días de la semana. Esa es más difícil porque involucra que tú eres responsable, ¿sí? Y si uno toma esa decisión, uno se pregunta, bueno, ¿qué hago en casa? ¿Sí? ¿Qué lo pongo? Además que me encanta porque a veces muchas familias es, ¿y qué lo pongo a hacer? ¿Sí? A lo cual devuélvanse la pregunta inicial. ¿Qué quiere? ¿Qué ha dejado de hacer? ¿Sí? No se trata de imponer. ¿Sí? Es un adulto. ¿Sí? Imagínense si ustedes se quedaran en casa, ¿sí? Y llega otro. Bueno, lo que hoy vamos a hacer es, como yo quería ver televisión, ¿sí? Bueno, ¿quién no se ha quedado un domingo viendo televisión? No haciendo absolutamente nada, ¿sí? Es más, ¿quién no se ha bañado un domingo? A veces uno dice, no te tienes que bañar hoy. Poner en perspectiva. Entonces hay ayudas que obviamente la psicología y digamos que todo este conjunto de las terapias tienen ahora el bello encanto de colocarle a todo la finalización de terapia. Entonces tenemos arte terapia, musicoterapia,
también hay una que llaman horticulturoterapia, ¿no? Pero generalmente, ¿sí? Lo que significa es que obviamente hay una serie de actividades, por ejemplo, pintar, dibujar, escribir, ¿sí? Que son estimulantes. Es lo que quiere decir esas palabras, ¿sí? El sencillo hecho de escuchar música, de intentar recordar canciones, de bailar, ¿sí? Hace parte de terapia. Le ponen terapia porque suponen que lo que estás haciendo en tu vida no es terapéutico, ¿sí? Generalmente, de hecho, salir un día y recorrer, así sea, ir hasta Guadalupe y escuchar la misa, eso es terapéutico, desde cierto punto de vista. Solamente que esto se puso porque hay un nivel de formalidad, ¿sí? Digamos que hay unas cosas formales y otras informales, ¿sí? Pero no quiere decir que una sea mejor que la otra, ¿sí? Hay muy buenos familiares y cuidadores, tan buenos como aquellos que se dicen ser formales, es decir, como la terapeuta o ese tipo de profesionales, ¿sí? Las actividades están por doquier, ¿sí? Lo que pasa es que hay que ser creativo y ser responsable. Eso es lo más difícil. Entonces, no hay nada tan difícil como tomar una decisión y ser responsable de ella, ¿sí? Es como cuando te dicen, vas a ser papá. ¡Oh, mierda! ¿Sí? Es lo mismo, ¿sí? Mira, vas a tener que cuidar a alguien. ¿Sí? No importa que digas, ¡oh, mierda! Pero hazlo. ¿Sí? Es en últimas lo que se trata de esto, ¿sí? Ahora, cualquier tipo de ayuda, ¿sí? Cualquier tipo de ayuda funciona si está lo anterior, ¿no? Hay empatía, hay conocimiento del otro, hay comprensión, hay obviamente entendimiento de que es un adulto. Y en los pacientes con demencia ayuda, por ejemplo, si usas palabras sencillas y simples. Si yo, por ejemplo, dijera, mira, yo te voy a enseñar a contestar el teléfono. Eso es diferente a, mira, yo te compré un teléfono de alta tecnología, smartphone, que funciona además con mail, internet, 3G, wifi, y me gustaría que lo usaras para que contestaras. ¿Sí? Las cosas pueden ser simples, ¿sí? Usar palabras simples. Y cuando se usen palabras simples, tener un lenguaje de frases cortas, ¿sí? A veces además en Colombia existe mucho eso, que para decir algo muy chiquito como, por favor, deja las medias en el cesto, es que usted ayer estuvo vagabundeando y entonces bla, 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 bla. Y 5 minutos después, ¿por qué no dejó las medias en el cesto? ¿Sí? ¿De qué se trata? ¿Qué quieres a la mañana? ¿Las medias en el cesto o dar la... ¿Sí? Lo que quieres es que estén las medias en el cesto. ¿Sí? Es lo que funciona. Lo cual nos lleva a lo segundo, explicar razones brevemente. ¿Saben qué es breve? Es corto. ¿Sí? Es que tú no puedes salir, porque es que imagínate que la vez pasada que saliste, estuviste, hiciste, creíste, reportaste, hiciste. Te pueden robar. ¿Ya? Te pueden hacer daño. ¿Por qué necesitas explicar todo? ¿Sí? ¿Sí? Las bellas cosas se dicen de manera corta, ¿no? ¿Se imaginan diciendo te amo en una frase, en un párrafo? ¿Sí?
mira, lo que pasa es que desde que yo te vi empecé a sentir una serie de cosas. Pues a mí me gustaría hablar contigo y intercambiar un poco lo que yo siento con respecto a lo que tú sientes por mí. Es complicadísimo, ¿no? Las bellas cosas se dicen cortas, las malas también. Hablar con un lenguaje sencillo, simple, ¿sí? Siempre que vayan con la idea de, a ver, espérame, ¿qué es lo que le voy a pedir a él? ¿Sí? Utiliza palabras simples, frases cortas, razones cortas, ¿sí? Y muy importante, evitar frases que comiencen con un no. Porque a veces el cuidado parece una serie de cosas que comienzan con no. No puedes salir, no puedes tomar, no puedes comer, no te puedes acostar, no puedes ver televisión, no puedes. ¿Sí? Es como que tú llegues a un colegio, ¿sí? O a una clase. Mire, ustedes no se pueden parar, no pueden hacer desorden, no pueden gritar, no pueden... ¿sí? Hay que cambiar un poco la costumbre del no. ¿Sí? Mira, lo que puedes hacer es esto. ¿Sí? Cuando aparezca lo que no debes hacer, lo dices. Pero muestra las cosas que sí se pueden. ¿Sí? Nos enfocamos como en los nos. ¿Sí? Eso viene obviamente, digamos que muy de nuestra cultura judeocristiana de no matar, no mentir, ¿sí? Pero puedes ser reír, puedes amar, puedes querer, puedes salir, puedes bailar. Los nos son chiquitos, si lo vemos en esa perspectiva. Los nos son poquitos y lo que puedes hacer es harto. ¿Por qué te enfatizas en lo que no? Y algo importante, eso se lo enseñan a uno como en primaria, que es mirar cuando se habla. ¿Sí? Me acuerdo que cuando yo veía niños, ¿sí? Uno le decía, bueno, José Manuel, es diferente así digo, bueno, José Manuel, José Manuel tiene esto. Es lo mismo con los pacientes. ¿Sí? Es que ayer tú empezaste a decirme que si no lo quieres mirar, no le digas nada. ¿Sí? Porque cuando se mira, hay empatía y empiezas a sentir como el otro se siente. Y empiezas a ver, está puto histérico. Eso es lo que permiten los ojos. Nosotros cuando vemos a los ojos vemos emociones. ¿Sí? Y cuando no los vemos es porque no queremos ver la emoción del otro. La queremos rechazar, queremos evitar que si el otro se pone mal genio, nosotros además queremos evitar que eso se pegue a nosotros. ¿Sí? Entonces, mi consejito pequeño es, si vas a hablarle, mírale a los ojos. ¿Sí? Como ven, todo lo que les he dicho hasta el momento han sido cosas muy simples. ¿Sí? No has dicho, mire, coge el papel, lo dobla y entonces lo entrega y hace nada de eso. ¿Sí? Porque cada cosa que hagan estará bien. Si la hacen con empatía, si la hacen mirando al otro, si la hacen comprendiendo al otro. ¿Sí? No hay fórmulas secretas de si usted hace esto todos los días, es lo que va a funcionar. Lo que yo les puedo decir es, lo que hagan, háganlo en este esquema. No importa qué hagan. No importa si es una invitación a cine, si es una invitación a la televisión, si es a que efectivamente se haga algo de terapia. ¿Sí? Sea lo que sea, ¿sí? Debe hacerse pensando en el otro. ¿Sí? Entonces, cada vez que, esto es como retomando, cada vez que hagamos algo, pensemos también, ¿sí? Y eso que hago yo, a él para qué le puede servir. ¿Sí? Por eso había que hacer las preguntas de tú qué quieres, qué has dejado de hacer, qué te gustaría hacer. Porque las cosas que yo hago, que yo empiezo a hacer, ¿sí? Deberían servir para algo.
pero nuestro concepto de servir últimamente se ha, digamos que, malentendido, ¿sí? Algo sirve porque algo sencillamente puede ser lúdico, te puede dar ocio, ¿sí? Se puede dar diversión. Obviamente algo sirve también porque puedes aprender algo. Algo sirve también porque puedes desaprender algo, ¿sí? Uno a veces está tan afanado en que el otro aprenda, ¿sí? Y que haga las cosas como debe ser. El otro también debería divertirse, ¿no? Debería pasarla bueno, ¿sí? Dice que yo quiero que aprendan sobre el papel higiénico. Ok. Bien. Eso se puede hacer de una manera divertida, ¿sí? De algo lúdico. Entonces, hay que establecer una serie de prioridades, ¿sí? Las prioridades generalmente las que se manejan en terapias son prioridades que están basadas como en la memoria, ¿sí? En la atención. Pero hay otras prioridades que a veces de hecho son manejadas por médicos especialistas como el manejo del comportamiento. Pero las que son muy importantes, ya les quedó claro que son muy importantes, la funcionalidad, ¿sí? Son las más importantes. Ser independiente en sus cosas básicas, a veces actividades básicas cotidianas, bañarse, vestirse, arreglarse, ¿sí? Son las cosas de hecho más importantes. Imagínense qué pasaría si ustedes no pudieran hacer esas básicas. No se siente mal, ¿eh? ¿No? De hecho, los pacientes, por ejemplo, que tienen a veces un ataque cerebrovascular, que por ejemplo por alguna dificultad motora les cuesta trabajo vestirse, arreglarse, de hecho a veces se la pasan quejando es porque es que no me puedo arreglar, no me puedo limpiar, no me puedo vestir. Es porque ha perdido esa funcionalidad por algo médico, ¿sí? Y su emocionalidad gira en torno a eso. Entonces hay que promover este tipo de actividades, las básicas, y otras que son un poquito más complejas, como manejar el dinero, transportarse, comer, otras más complejas como resolver conflictos cotidianos. Pero estas son las actividades que nos dan independencia, ¿sí? Y es que ser responsable por otro no significa que el otro dependa de mí, ¿sí? El hecho de que yo sea responsable por mi papá no hace que mi papá dependa absolutamente de mí, ¿sí? Cuando eso ocurre, ¿sí? Sencillamente el otro ha dejado de ser en muchas actividades, en muchas cosas, ¿sí? El otro ya no es el otro, ¿sí? Lo que es totalmente dependiente, lo que yo puedo decir por lógica es que yo hago del otro lo que se me da la gana. Obviamente en algunos casos el otro ha dejado de ser el otro y él ya no puede responder por sí mismo, ¿sí? Y en ese sentido yo soy responsable 100% y él depende de mí 100%, ¿sí? Si está en una cama postrado, no se puede limpiar, bañar, etc., ese es el caso, ¿sí? Pero si no pasa eso, si no se llega hasta ese punto, ¿sí? Entonces hay que manejar la responsabilidad sin que se llegue a ser que el otro dependa totalmente de mí, ¿sí? ¿Qué es lo que lo hace más feliz a uno? Hacer lo que se le dé la gana, ¿no? ¿No? Sí. Cuando uno está grande quiere hacer lo que se le dé la gana, ¿sí? Entonces uno generalmente comienza a trabajar para poder comprar sus cosas y hacer con su dinero lo que se le dé la gana, ¿sí? Y si llegas a un punto en donde no puedes, ¿sí? Entonces la idea de todo esto es: ahora tienes a personas que se responsabilizan por ti, ¿sí? Pero no puedes empezar a quitarle la independencia forzadamente,
sí se pueden, sí él puede hacer esas cosas de manera independiente. Entonces, si uno ha establecido las prioridades, ¿sí? Cualquiera que sea, y él ya dijo algunas cosas de qué es lo que quiere hacer, un evento importante en la vida es observar. ¿Sí? Observe qué hace. Lo más simple de la vida es observar. No se creería uno, ¿no? Pero hay que, por eso yo pongo, observe una semana a su familia. ¿Sí? Y luego, la otra semana, observe y anote. ¿Sí? Entonces, generalmente es el que hace, que dice, qué cosas están pasando cuando él hace algo. ¿Sí? Observe el ambiente. Estaba de día, estaba de noche, ¿sí? Se puso agitado. Observe qué es lo que está pasando alrededor, qué lo agita. ¿Sí? Observe, ¿sí? Anote. Todavía no intervenga. ¿Sí? Observe. El primer momento es observar. ¿Sí? No trate de modificar en esas semanas las cosas. ¿Sí? El síntoma que más, digamos, que disgusto le generan los familiares es cuando el otro está disgustado. ¿Sí? Yo lo que les propongo es observe. ¿Sí? Quédese un momento aparte y observe. ¿Qué estaba pasando en ese instante? ¿Qué fue? ¿Cuáles fueron las palabras que yo le dije? ¿Sí? Y en esa medida yo puedo empezar a entender lo que pasa. ¿Sí? Uno cree que generalmente, no sé, uno tiene como una sensación en la cabeza de que uno es medio todopoderoso y con decir las cosas uno cambia el mundo. A veces no pasa. ¿Sí? Yo quiero ser rico, eso no pasa. ¿Sí? No porque yo diga algo o porque se lo diga a otro va a suceder. Tienes que modificar lo que está pasando en el medio para empezar a cambiar cosas. ¿Sí? Si no modificas el medio, lo que haces, cómo te comportas y solo hablas, es como intentar abrir una puerta en el sentido contrario. Imposible. ¿Sí? Y por más que intentes, no va a suceder. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué lo irrita? ¿Qué le gusta? ¿Dónde se siente incómodo? ¿De qué temas le gusta hablar? ¿Sí? Empezar a hacer todas esas cosas. Y algo muy importante, diferenciar entre facilitar e imponer. ¿Sí? No trates de imponer cosas. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando uno le imponen cosas? ¿Sí? La próxima reunión es a las 4 de la mañana y aquel que no venga se quedará dormido. ¿Sí? Cuando tratas de imponer no funciona. El mejor ejemplo, de hecho, es una... Yo tengo una muy buena amiga. Ella es muy científica, muy de todo. Fue una amiga de mi maestría. Y lo bueno es que ella no creía en Dios. Y de hecho no cree, no le importa. Pero ella trata de convencer a todo el mundo de que está equivocado. Entonces yo le decía, pero ¿cuál es tu afán de imponerle al 95% de la población que está mal o errada? ¿De qué se trata? No entiendo de qué se trata. ¿Sí? Pero es que tiene que conocer la verdad. ¿Y a ti qué te importa? ¿Sí? Están felices, déjalos felices. Pero es que, oye, es tu problema, no el de ellos. ¿De qué? O sea, es lo mismo cuando tratas de imponer cosas. Es que yo quiero que... Espera, calma. Míralo, obsérvalo. Es que yo quiero que... ¿Qué te importa? Es que no quiero que tome jugo de mora todos los días. ¿A ti qué te importa si toma jugo de mora todos los días? No le va a hacer daño.
Hay gente que toma Coca-Cola. ¿Sí? De hecho, muchos de los pacientes tienen alteraciones alimentarias. Es que si no come el café, o sea, hoy otra vez café con leche, hoy otra vez. ¿Y qué? ¿Te daña en algo tu ser y tu espiritualidad? No te la daña. ¿Sí? O sea, la gente se siente ofendida porque a veces no quieren, o sea, el otro no quiere hacer lo que ellos quieren que, o sea, hacer las cosas que uno dice, yo quiero que usted no coma hoy chocolate con pan. Ok. ¿Y qué? O sea, ¿y qué? Es que ha estado caminando todo el día en este sentido, va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Ajá, ¿y eso te molesta? Sí, ¿por qué? Explícame lógica y argumentativamente por qué eso te afecta. Es que no lo soporto, pero dime por qué. O sea, ¿qué tiene si él camina todo el día de aquí para allá? ¿Te está mareando? ¿Te está haciendo algo? Es que no me deja concentrar. Es problema tuyo que no te concentres con eso. ¿Sí? Hay que acomodarse. ¿Sí? O sea, nos acomodamos a tantas cosas en la vida, ¿sí?, que a veces no queremos acomodarnos a las cosas más simples. ¿Sí? Nos acomodamos a un trancón de 1 hora. ¿En serio? ¿Te acomodas a un trancón de 1 hora y no dejas que el otro esté 2 horas caminando, vagabundeando en la casa? ¿Sí? O sea, ¿por qué puedes acomodarte unas cosas de otra vida? Ah, es porque como yo puedo tener poder sobre el otro. Es lo que pasa. Como yo creo que a él sí lo puedo cambiar, porque al trancón no lo puedo cambiar. Si te dijera como, estás equivocado, que hagas lo que hagas, que digas lo que digas, él va a seguir caminando. ¿Sí? Hay que cambiar el chip. Hay que cambiarlo. Esto hablaba de algunas cosas que se pueden hacer en la casa, cuando a veces digo que hay que acomodar el ambiente, a veces hay que acomodar el ambiente físico, y que hay que, digamos, que proporcionar un ambiente físico agradable para él y para uno, ¿no? ¿Sí? Si uno está en un apartamento tipo Inurbe, viven 10 personas, ¿sí?, ¿es un ambiente propicio? Difícilmente, o sea, difícilmente para uno. Imagínenselo a un paciente. ¿Sí? Hay que buscar un ambiente propicio. Y algo importante es no cambiar los objetos y las condiciones de ese ambiente. Los pacientes se benefician de aquello que tiende a permanecer. ¿Sí? Yo sé que a muchos de nosotros nos gusta estar cambiando. Ay, el sofá se ve divino, pero en ese sentido. ¿Sí? No, y ese cuadrito se ve mejor aquí en esta pared. No. Entre más estable, más confortable para los pacientes. ¿Sí? Da sentido de seguridad. Y son cosas ambientales. A veces los cambios abruptos de ambiente los molestan a ellos. ¿Sí? Si fueran furiosos, ¿no? ¿Sí? Y otra vez, te molesta, o sea, te molesta si no cambias la mesa del comedor. O sea, en algo va a cambiar tu felicidad. O sea, tu felicidad depende de que un escritorio esté en una u otra posición. ¿Sí? Pero si puedes hacer el pequeño sacrificio de no cambiarlo, ¿sí?, eso en serio no te va a afectar la felicidad. ¿Sí? Lo que pasa es que el paciente, porque tiene una enfermedad, pues para él sí le molesta que le cambien cosas. ¿Sí? Pero uno desde este lado puede decir, eso
va a cambiar algo, yo me sienta bien, ¿no? Puedo dejar las cosas. Hay, digamos que dependiendo del deterioro hay una serie de pautas como apertura y cierre de puertas, alarmas, señalización. A veces hay, por ejemplo, unos, que saludes, hay unos botones que se prenden y apagan, por ejemplo los del baño. A veces hay sistemas automáticos. Funcionan en la medida en que, pues a veces, o sea, no todos los baños son muy amables. ¿Sí? Yo me tiendo a pegar mucho cuando está oscuro, entonces a veces, de hecho, un sencillo sistema de prendido y apagado les puede facilitar la vida en baños y escaleras, por ejemplo. ¿Sí? Los sistemas no son muy caros. Los venden en Home. Hay otro tipo de cosas como agendas, calendarios, pero siempre tengan en cuenta que si una persona es de baja escolaridad, ¿sí? Todo eso se modifica. ¿Sí? Hace un tiempo yo veía a un paciente y una familia, el paciente nunca aprendió a leer ni a escribir, pero pues tuvo muchísimo dinero, muchísimo, y todos sus hijos profesionales, especialistas, doctores, etcétera, pues obviamente ellos eran como, bueno, no le podemos poner algo que hacer, algo, no sé, ponerle algún libro. Tiene 60 años, tiene demencia, no va a aprender a leer. ¿Sí? Le gustaban los caballos. Pues hagámosle un álbum de caballos. Y se aprendía los nombres de los caballos, etcétera. ¿Sí? Lo que era bueno era en cuentas, ¿sí? Manejando dinero y cosas de esas. Pongámosle pues, problemas relacionados como, mira, tenemos una finca, la queremos comprar, entonces, ¿sí? Le gustaba ese tipo de actividades, ¿sí? Es más, le gustaba hasta sembrar. Entonces, cada paciente es un mundo, ¿sí? Entonces, a veces porque dicen, no, eso, llénelo de pasatiempos, de sopas de letras, Él dice, mira, eso me parece interesantísimo, si el paciente supiera leer, escribir, pudiera hacer ese tipo de actividades. Pero sinceramente, si no hace eso, pues, o sea, pero yo le enseño, mira, esta es la C, esta es la A, esta es la S, esta es la casa, busca la otra. No. Hay que hacer actividades relacionadas al oficio que tenían, a la actividad que ejercían. ¿Sí? Preguntarle a los amigos del trabajo, de la empresa, oye, ¿y él qué hacía? ¿Qué le gustaba hacer? No, le gustaba jugar billar. Pues llevémoslo a jugar billar. ¿Sí? Ok. Este no, aquí. Entonces, a veces hay cosas que a mí me gusta a veces. Esto es un ejemplo de las cosas que uno usa para darle a los pacientes un poquito de rutinas. ¿Sí? Es que el lunes lo visita el hijo X, el martes hay el centro comercial, el miércoles hay una reunión con los amigos o familiares a tomar onces, o a jugar cartas, o a jugar billar, o a ver televisión. El jueves hay ejercicio, los adultos también hacen ejercicio. El viernes hay terapias, el sábado hay una ajiaco con los nietos y el domingo se puede ir a misa. ¿Sí? Si uno hace un esquema de rutinas, ¿sí? Después de hacerlas solamente queda lo sencillo, cumplirlas. Y que no se desaparezca en los primeros meses. ¿Sí? Trate de cumplirlas, trate de hacerse la idea de que eso va para largo. ¿Sí? De que no es algo de 2 semanas. ¿Sí? Es algo de meses y de años. ¿Sí? Hágase la idea. ¿Sí? Cada vez que piense, voy a hacer esto. Ok. ¿Puedes hacer el resto de la vida?
Bueno. Pero es simple. ¿Sí? Por eso las cosas son simples. ¿Sí? Visitar, o sea, que él visite a sus hijos. Eso es posible hacerlo toda la vida. No. Uno iba al colegio y iba yendo al colegio años. Los primeros a algunos no les gustaba. ¿Por qué no puedes hacer cosas más simples por años? ¿Sí? Es más, cuando haces cosas simples por años, lo empiezas a hacer automático. ¿Sí? O sea, como que el gusto por hacer esas cosas ya te sale. ¿Sí? Cuando empiezas a ayudar a otros, ¿sí? Después de varios... sí, o sea, cuando uno empieza a ayudar a otros, es alguien que pereza, huele mal, está vestido, no se peina, ¿sí? Pero a medida que va pasando, ¿sí? A uno ya le dejan de importar esas cosas. Dice, bueno, pues, ya, está así, despeinado, como yo. Okay. Recordar algunas cosas. Cuando uno tiene un error, cuando uno comete un error, generalmente le echa la culpa a los otros. ¿Sí? Cuando uno comete un error, lo primero que dice, uy, yo la embarré porque definitivamente no estudié. No, es que ellos no me hicieron bien. Recordar que los errores no tienen intención. Los pacientes, cuando tienen un error, en la vida en general, cuando alguien tiene un error, no tienen la intención de, digamos, que cometer ese error. ¿Sí? Si al paciente se le cayó el vaso mientras estaba tomando jugo, ¿sí? Fue un error. ¿Sí? Hacer esto y que a uno se le caiga el vaso es un error. Diferente a hacer. Pero a veces asumimos que los errores tienen intención. Es que tú siempre botas el vaso en la mesa. Sí, es que lo escuché bastante. Ok. Es un error. ¿Sí? Es un error. Entonces, son accidentes. ¿Sí? Cuando uno comete un accidente realmente, y uno dice, pero es que yo no lo quería hacer con intención. ¿Sí? Y está el otro diciéndole, pero este es culpable. ¿Ok? ¿Sí? Cuando hay un error, a veces basta con devolverse al paso previo y continuar. ¿Sí? Que se regó el jugo. Limpiamos con otro jugo. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más? Diciendo, es que ni se va a devolver el jugo al vaso, ni se va a limpiar la mesa, no va a pasar nada de eso. No dar retroalimentación negativa. Es que tú no puedes, yo siempre te lo explico, pero no sirve. Y la peor de todas, mejor lo hago yo. Digo la peor porque es como si, les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Están con su amigo se va a casar, ¿sí? Y ustedes están viendo que se está casando mal. Entonces, perdóname, mejor lo hago yo. ¿Sí? Mejor lo hago yo es eso, que suplir a lo que el otro puede hacer. ¿Sí? Tú no te puedes casar por el otro, pero entonces siempre tener ese mejor lo hago yo, o sea, dejarlo de última opción. ¿Sí? No debe ser la primera. ¿Sí? Que a veces pasa mucho en la casa. ¿Sí? Entonces está ordenando la ropa y entonces pues sí, la está ahí como medio doblando, como yo lo hago. Y entonces va al otro y, pero es que lo estás haciendo mal. ¿Sí? Entonces luego sigue, yo te digo y tú no lo haces bien. ¿Sabes qué? No, yo lo hago. Pues no le digas. ¿Sí?
sea, si le vas a hacer todo, es como casarse. Mejor hago yo eso. Esto ya es casi para terminar. Cuando planeo algo, quiero planear con él, por ejemplo, las vacaciones, ¿sí? En la demencia frontotemporal pues ocurre una serie de cosas que es lo que les comentaba al comienzo, la dificultad de planear, ¿no? Entonces, planear es que, bueno, tengo que ordenar algunas actividades. Tengo que decir, primero hacemos esto, luego hacemos esto y luego hacemos esto. A ellos les cuesta mucho trabajo hacer este tipo de actividades, ordenarse en la cabeza. Entonces yo a veces diría a ellos y a mucha gente, pero a ellos principalmente les cuesta más trabajo ordenarse, ¿sí? Entonces, el ejemplo de la tarea de las vacaciones es como, bueno, hay que buscar un lugar, hay que pensar en el dinero, hay que pensar obviamente en el número de personas, hay que pensar cuántos días, ¿sí? Nos vamos de vacaciones. El paciente, listo, nos vamos. Entonces vamos a invitar a media familia. No, espérate. Cada día nos cuesta esto, ¿sí? Si vamos a invitar a tantas personas, nos va a costar esto. Tenemos que poner una fecha. En esa fecha no todos pueden, ¿sí? Cuando uno hace ese tipo de actividades, ¿sí?, les está ayudando a ellos a planear, ¿sí?, a planear, a secuencializar, a establecer metas. Y esto es planear en familia, cuando nosotros planeamos, no el paciente, sino cuando planeamos. Entonces lo primero es, no te comprometas. Ese es sencillo, es difícil para muchos, pero hay que aprender a saber decir que sí o saber decir que no, ¿sí? Si vas a planear algo, te vas a comprometer con eso, entonces di que sí. Si no, di que no. Simple, la vida es muy simple. Estudia lo que vas a hacer, dedica 10 o 15 minutos a poner por escrito dos cosas que tienen que suceder para dar por terminado y quiénes son los que tienen algún interés y qué es lo que esperan, ¿sí? Entonces las vacaciones, ¿sí? Supongamos que no está el paciente, lo que voy a planear las vacaciones con el paciente. Entonces voy a invitar a mis primos, a mis hermanos, y será que cuando ellos se encuentren con el paciente, cómo van a estar, tengo que saber ellos también qué esperan, ¿sí? Y ahora sí, hagamos la lista de actividades, ¿sí? Tengo que hacer esto, tengo que invitar no sé bien, no sé bien, no sé bien, ¿sí? Analiza quién debe hacer qué. ¿Quieres hacerlo todo? ¿O quieres que en la familia diferentes personas hagan diferentes cosas? ¿Sí? Es muy importante eso, porque yo sé que a veces hay alguien que es líder, ¿sí? Pero el buen líder no es el que decide y hace todo. Ese es un mal líder. Un buen líder es el que le permite a los demás tomar sus decisiones y llegar al objetivo, ¿sí? Ese es un buen líder. Y piensa en todo lo que puede salir mal. De la misma manera que hay expectativas exageradas, ¿sí? Cuando haces algo, así sea en bienestar del paciente, ¿sí?, las cosas pueden salir mal. Yo a veces digo, las mejores cosas en la vida han tenido las mejores intenciones, ¿sí? De hecho, en el mundo, las peores cosas que suceden son con las mejores intenciones, ¿sí? Los seres humanos tenemos muy buenas intenciones, pero a veces las cosas sencillamente salen mal, ¿sí? Hay que pensar qué pasa cuando algo sale mal, ¿sí? Y hay que, bueno, listo, ya nos decidimos que nos vamos a Quílaro, ¿sí? Okay. Piensa que puede salir mal y cómo podrías solventarlo.
¿sí? Puede que no salga mal, ¿sí? A veces a uno le dicen que por pensar en eso es pesimismo, ¿sí? No se trata de pesimismo, de hecho, esto lo saqué de hecho de gestión de proyectos empresariales. ¿Sí? Se llama gestión de riesgo. ¿Sí? Yo decía, oiga, en una empresa lo hace. Cosas simples, ¿sí? Puede salir algo mal. Bueno, si sale algo mal, tengo los teléfonos, tengo el carnet de la EPS, tengo su carnet de ARP, conozco sus datos, me sé el número de la cédula, ¿sí? Esas son las cosas que uno debe pensar cuando va a hacer algo mal, ¿sí? ¿Dónde queda el hospital más cercano? ¿Sí? ¿Cuál es el número de ese hospital? Si me toca traérmelo a Bogotá, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? ¿Será que salen buses todos los días? ¿Será que no salen buses todos los días? ¿Será que toca tomar un avión? ¿Cuánto me vale un avión? ¿Sí? Pero piensen en esas cosas, de manera tal que si llega a pasar, estarán preparados. No estarán en pánico. Ya es suficiente que el paciente lo esté. 2 es mucho. ¿Sí? Con 1 es basta. ¿Sí? Entonces, pensar un poquito en eso. Y estos ya son también del día a día. De hecho, estoy sacando un libro que a veces es: no busque culpables. El estrés, que está viejo. Buscar culpables no le va a servir de nada. ¿Quién es el culpable de que amanece? ¿Sí? También, no solamente buscar culpables, sino también negar a ver lo que sucede es un problema. ¿Sí? Cuando uno empieza a buscar culpables es porque a veces tampoco quiere aceptar las cosas. Es como cuando uno está en una relación, sabe que las cosas están mal, empieza a decir, no, es que eso debe ser que no le gustó el vestido que le compré, no creo que sea eso. Debe ser que definitivamente no le está gustando el arroz que le cocino, no creo que sea eso. ¿Sí? Hallar excusas es normal, ¿sí? Pero negarse a ver la realidad es algo que sencillamente pone en aprietos las emociones de uno y las del otro, ¿sí? La realidad es linda, ¿sí? Si uno la acepta como es, con sus cosas buenas y malas. La realidad es, uno la ve buena o mala, la realidad es. Son recomendaciones, acompañe siempre a su familiar al médico y a veces dé un espacio chiquitico para hablar con el médico a solas, ¿sí? Porque a veces, como bien saben, los pacientes no se dan cuenta de lo que quieren. Entonces, búsquese un espacio chiquitico para hablar con el médico. Elabore listas de síntomas, conductas, cambios de personalidad, ¿sí? Eso solamente es posible si observamos. Obtenga información de varias fuentes. A veces hay algunos cuidadores que no pueden estar, digamos que todo el día con su paciente, ¿sí? Digamos que con su familia. Y pues obviamente tienen que buscar, oiga, celador, señor don Joaquín, ¿usted cómo lo ha visto? ¿Cómo lo ve? Preguntarle de la tienda, ¿se le ha visto algo raro? ¿Sí? Hay que buscar varias fuentes. Los recordatorios deben ser amables, las recompensas pueden ser más efectivas que la confrontación. Antes de decir, es que usted, venga, negociemos. ¿Sí? Si usted hace esto, yo le podría estar dando tal cosa. ¿Sí? Así funciona el mundo. ¿Sí? No va al trabajo y le da dinero. Ok. Trate de involucrar a familiares, amigos en actividades.
obviamente hay pacientes que les es muy difícil tomar decisiones financieras y las que toman no pueden ser las mejores a veces. Entonces eso puede tener muchos costos, no para el paciente únicamente, porque yo soy de la idea de si ganas el dinero, haz lo que se te dé la gana con tu dinero. Pero hay cosas que son familiares, ¿sí? Entonces, pues hay que tener, digamos que un poquito de habilidad en el momento de tomar decisiones como de, yo creo que tú ya en este momento no hay que tomar decisiones sobre comprar la finca de 1.200 millones. Entonces, obviamente hay que hablar con abogados, hay que asesorarse para este aspecto financiero, porque pues a veces también los pueden timar a los pacientes. A veces hacer que el paciente deje de conducir su propio automóvil es un evento grandísimo, ¿sí? También si se hace con una buena transición, es por el bienestar de él y pues obviamente de los demás conductores, ¿sí? Eso es lo que decía, las comidas por capricho son inofensivas, ¿sí? Hay algunos en la mesa consular que les gusta comer muchos dulces, ¿sí? Tratan de reemplazar los dulces con otras cosas, ¿sí? Pero si son inofensivas, no hay lío. Hay rutinas obsesivas, pueden ser inofensivas y intervengan cuando pueden ser destructivas o pueden, digamos, que generar algún daño en otro, ¿sí? Pero las rutinas en sí que pueden ser obsesivas, si no son, digamos, que dañinas, pues no importa. Lo que les decía, déjenlo vagar. Si hay agitación y la agitación, digamos, que no merece mayor atención, pues no merece mayor atención, ¿sí? O sea, hay berrinches y ya, ¿sí? Hay, digamos, que otro tipo de alteración ya comportamentales mucho más serias que se requieren, digamos, que tratamiento, y pues ahí una parte de psiquiatría puede ser útil desde el punto de vista de la medicación, pero hay muchas conductas de agitación que sencillamente se pasan en unos controles y ya. Utilizar cosas como yo a veces me toco las manos y me la paso con las manos, ¿sí? Este tipo de conducta se llama conducta de utilización, ¿sí? Por ejemplo, estar con algo en las manos, ¿sí? Luego es inofensiva, no he hecho nada. Obviamente tener cuidado con los centros comerciales, ¿sí? Porque son entornos a veces con mucha gente, y si es un domingo, estar en Ciudad Plaza, yo fui apenas lo conocí hace 15 días, era horrible. Son absolutamente estresantes, llenos de mucha gente, entonces pues hay que estar mucho más pendiente, ¿sí? Entonces a veces hay, digamos que hay unos rótulos en la... hay carnets, a muchos pacientes no les gusta usar carnets, la verdad es que nadie usa carnets, ¿sí? Entonces de hecho hace poco una familiar la semana pasada dijo, no, pues lo que nosotros hicimos es que todos nos pusimos carnet en la casa. Porque ella decía, ¿yo por qué voy a utilizar carnet y todos no? Bueno, vamos a usar todos carnet. Y al último, prepare para sentirse avergonzado. ¿Sí? Prepárese para sentir pena ajena, para sentir vergüenza. Porque en ocasiones pues nuestros familiares pues cometen algún tipo de conductas imprudentes, que obviamente digamos que van a suceder, así que sencillamente es mejor estar preparados, no darle mucha vuelta en la cabeza a ese tipo de cosas, y sencillamente pasan, ¿sí? Son situaciones, imprudencias que hacen los pacientes, como entrar de pronto a la oficina del consultorio y buscar la basura. ¡Ay, está la basura! Sí, entonces, antes de confrontar, de poner una situación absolutamente ridícula y absurda,
Pues sencillamente, como papá, si quieres, en la casa te doy más. Pero es que está sucio, sí. O ven, dámela a mí y yo te lavo. ¿Sí? Pero no vale la pena estar. ¿Pero por qué está otra vez haciendo? Son situaciones de influencias que pasan, ¿vale? Entonces, bueno, ya con eso termino. ¿Sí? Como les dije, muchos de ustedes pueden sentirse como, no, pero no me dio nada. No me dijo qué tenía que hacer. Y muy posiblemente es cierto. No les dije qué tenían que hacer. Les dije cómo. ¿Sí? Y si hacen cualquier cosa y la hacen, digamos que con un buen sentido, ¿sí? Tratando de ayudar, tratando de que el otro siga siendo independiente. Y lo principal, que el otro siga siendo feliz. Harán las cosas bien, ¿sí? Cualquiera que sea, ¿sí? Desde escuchar música hasta una terapia formal de musicoterapia, ¿sí? Pero es el cómo las hacen. Digamos que es lo que yo a veces digo, eso hace a los buenos cuidadores, ¿sí? Los seres humanos son muy creativos, realmente son muy creativos. Mira, construimos sillas, videobeams, hacemos muchas cosas, muchas, ¿sí? Creamos bombillos, puertas, edificios, ¿sí? Esto es más simple, ¿sí? En cierta medida. Entonces, yo solamente los invito a que observen, ¿sí? Y a que realmente sean muy felices. ¿Listo?